puedo obtener el valor de Z crítico, predecía que ese Z crítico era una constante igual a 3 octavos, o sea, 0,375, para cualquier fluido. Entonces, ahí aparecía una inconsistencia con la realidad, porque en general, en primer lugar, los fluidos no presentaban un mismo valor de Z crítico, y en segundo lugar, el valor de 3 octavos estaba bastante alejado del rango en donde se había encontrado de los valores de Z crítico para los distintos fluidos. Normalmente ese rango estaba, habíamos dicho, entre 0,23, 0,24 hasta 0,30. Entonces, evidentemente la ecuación de Van der Waals planteada como tal no predecía lo que uno esperaba en la realidad. Por lo tanto, así como tal, no podía ser utilizada como una ecuación de estado que reemplace, digamos, a la forma ideal, pero en una situación real. Bueno, sin embargo, hemos recalcado la importancia del trabajo de Van der Waals porque sentó todas las bases para a partir de allí trabajar sobre la misma idea que el propio Van der Waals planteaba y en forma empírica ir modificando esa ecuación para obtener ecuaciones de estado que se apliquen en un mayor dominio o en un mayor rango. ¿Tá? Bueno, así es como rápidamente empiezan a aparecer ecuaciones del tipo cúbico en el volumen molar que se ajustan mejor a la realidad. Insisto sobre el tema de que todos fueron trabajos hechos a partir de datos experimentales, o sea, datos empíricos, ¿sí? En donde aparecían cada vez ecuaciones más complejas desde el punto de vista matemático, pero con una mejor precisión. Esto deja de ser un obstáculo cuando aparece el boom de la informática, en donde ya no nos interesa tanto la complejidad de la ecuación de estado, porque ya no era uno el que lo resolvía, sino una computadora se encargaba de hacerlo, ¿no? Bueno, así es como aparecen una serie de ecuaciones modificadas, ¿sí? Nosotros habíamos presentado en la clase anterior, tomando como ejemplo la ecuación de Roerich-Kuhn, que aparece allá por el año 1942, en donde era una modificación clara de la ecuación de Van der Waals. Ustedes pueden ver que en forma general son muy parecidas, solo que aparece un término, un factor dentro del término que corrige la presión, en donde la temperatura está elevada al 1/2, y esto haciendo uso de las mismas condiciones que se usa para Van der Waals de la isotherma crítica, se calculaba también los valores de las constantes para Roerich-Kuhn, cuyos valores eran estos dos que están acá recuadrados. A partir de la aparición de la necesidad de un tercer parámetro para precisar mejor el teorema de los estados correspondientes, empiezan a aparecer nuevas ecuaciones modificadas o nuevas modificaciones a las cuales estaba, en donde se incluía ese tercer parámetro. Por ejemplo, aparece una ecuación por los años 70 en donde a partir de una sugerencia de Pietzer, en donde define lo que se llama factor acéntrico. El factor acéntrico está vinculado con la simetría de la molécula, del gas que se tiene en cuenta, y surge esto como una idea porque la mayoría de los gases nobles, que son moléculas esféricas, prácticamente esféricas, o sea, con una simetría muy alta, se había observado de que la presión de vapor de esos gases nobles, la presión del vapor reducida, es decir, la presión de vapor sobre el P crítico, era aproximadamente igual a 1 cuando la temperatura reducida era de 0,7. Entonces, partiendo de esa idea, y acá insisto de vuelta, era un hecho que lo observaban experimentalmente. Entonces, partiendo de esa idea, definen el factor acéntrico de esta forma: -1 menos el logaritmo en base decimal de la presión de vapor reducida a temperatura reducida de 0,7.
donde de vuelta la presión de vapor reducida era la presión de vapor sobre la P crítica. Con esta idea, Soave hace una modificación de la ecuación de Redlich-Kwon, en donde lo que hace en realidad no es modificar la ecuación de Redlich, sino modifica el cálculo del parámetro A de la ecuación de Redlich-Kwon. Incorpora este factor phi r, que está relacionado con el factor acéntrico y con la temperatura reducida. ¿Está? Entonces, acá phi r termina siendo igual a 1 más phi por 1 menos la raíz cuadrada de tr, todo esto elevado al cuadrado, y donde phi es 0,48 por 1.574 por el factor acéntrico, menos 0.176 por el factor acéntrico al cuadrado. Ni por asomo yo me acuerdo de esta ecuación, ni pretendemos que ustedes se acuerden de esta ecuación. Simplemente lo que queremos es transmitirle conceptualmente qué era lo que se buscaba, ¿sí? Se busca en una ecuación de estado incorporar ese tercer parámetro que el teorema de los estados correspondientes lo requería, por decir así, en función de la precisión que se estaba buscando, ya les digo, así como esta, aparecen un montón de ecuaciones distintas en donde incorporan el tercer parámetro, ya sea en la forma de factor acéntrico o en la forma de factor de Z crítico o del volumen crítico, y es así como, a modo de ejemplo, aparecen un montón de ecuaciones cúbicas. Por ejemplo, acá tienen un cuadrito en donde ven Redlich-Kwon en su forma original como lo habíamos visto, Soave Redlich-Kwon, en donde aparece la constante A de Redlich-Kwon modificada en función de la temperatura y del factor acéntrico. Aparece otras ecuaciones como puede ser Penn-Robinson. Esta ecuación, la de Penn-Robinson, es muy utilizada hasta el día de hoy para evaluación de propiedades termodinámicas de los componentes de los hidrocarburos, ¿sí? En donde, fíjense que también modifica la constante acá, modifica la constante A y lo pone en función de la temperatura y también del factor acéntrico. Y también ahí aparecen otras como Streicheck, Vera, Penn-Robinson, Patel-Teja, y hay un montón de otras ecuaciones más. Y acá, de vuelta, lo que queremos mostrar es, perdón, queremos que, no sabemos qué ecuación ustedes van a poder utilizar cuando se les presente en una situación real en donde tengan que definir la utilización de una ecuación de estado para la determinación de las propiedades termodinámicas de un fluido. Pueden utilizar alguna de estas, pueden utilizar nuevas ecuaciones que hay. Lo que nos interesa es que sepan, primero, que existe una variedad muy amplia y que es importante que para cada caso en particular que estén utilizando, pueden buscar esas ecuaciones y después hacer una modelización matemática con ellas. ¿Está? De acá, ¿qué cosas necesitamos que ustedes retengan conceptualmente? Primero, que estas son todas ecuaciones empíricas, ¿sí? Que buscan una generalización para hacer el tratamiento termodinámico más sencillo de manejar y entender, más allá de la complejidad matemática. Segundo, que es muy importante que tener en cuenta de que la existencia o de la necesidad de utilizar un tercer parámetro que esté vinculado a la naturaleza del fluido y por ende al punto crítico, ¿sí? Y bueno, digamos, ya les digo, si ustedes buscan en bibliografía, en internet, hay un montonazo de papers publicados al respecto, y les van a aparecer 20, 25 ecuaciones distintas, cada uno. Hay un paper muy interesante, o hay un trabajo muy interesante publicado en la Universidad de México. A ver, denme un segundito y les doy la referencia.
Eh, ya les indico. Hay un PDF que se llama Introducción a la Termodinámica, con aplicaciones que está escrito por Jorge Rodríguez, de la Universidad Tecnológica Nacional de México, que está muy interesante porque hace un resumen de todas las, o la más importante, no todas, ecuaciones de estado existentes, y va poniendo los pros y los contras de cada una de ellas, ¿sí? Obviamente no lo voy a aburrir eh, con ese trabajo, digamos, porque lo que va a pasar es que cuando ustedes se les presente una situación en donde tengan que usar una ecuación de estado, en el supuesto caso que tengan que ser muy precisos en la evaluación, bueno, van a buscar bibliografía, van a buscar paper, y a eso los va a ayudar a elegir la ecuación de estado que más le convenga en el momento que se les presente el problema, ¿tá? No dejo de hacer referencia al hecho de que tienen que aprender a ubicarse en la situación en la cual están trabajando. Si ustedes están trabajando en la industria, en donde errarle a una temperatura por 5 o 6 grados centígrados Kelvin no les va a afectar, no les va a cambiar el trabajo sobre esto, no se van a poner a buscar una ecuación de estado muy complicada, en donde tengan que hacer cálculos del factor acéntrico para después corregir las constantes y todo esto. Van a ir a buscar cosas más prácticas, en donde rápidamente les dé una idea de en qué valor van a estar trabajando, ¿sí? Entonces, siempre tengan presente y el sentido común que tienen que tener en cuenta, para decir, bueno, a ver, en una situación como esta, yo quiero saber si la temperatura va a ser 390 grados centígrados o 360 si no me cambia la historia. Si no me cambia la historia, voy a usar ecuaciones de estado. Obviamente eso, si estoy trabajando a 40 atmósferas de presión, no van a usar gas ideal. Pero una red de Chicón normal pueden utilizarla para calcular. Entonces ahí es donde ustedes tienen que aprender a ubicarse en el problema y decir, está bien, con el grado de precisión que yo necesito, puedo utilizar esta ecuación de estado sin complicarme mucho la vida. Si están trabajando en un laboratorio o haciendo un trabajo siguiendo una metodología de relevamiento de datos y de cálculos, en donde sí van a necesitar una ecuación de estado mucho más precisa, entonces, bueno, ahí la cuestión es distinta y tendrán que hacer un trabajo más exhaustivo respecto de esto, ¿no? Bien, bueno. Dicho esto, respecto a las ecuaciones de estado, hay otros tipos de ecuaciones de estado más allá de de las ecuaciones cúbicas. Una de ellas, por ejemplo, son las ecuaciones viriales, de las que ustedes ya vieron algo en la práctica. Ya el ingeniero Castillo le estuvo desarrollando algo al respecto, así que no voy a seguir, no voy a volver a entrar en ese tema. Si las ecuaciones viriales en general son desarrollos de tipo serial, en donde uno busca la precisión del cálculo, eligiendo hasta qué término uno puede, con cuántos términos uno puede trabajar y en qué momento truncarla, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá respecto de ecuaciones de estado? Porque ahora voy a saltar al tema específicamente del factor de compresibilidad y su forma de cálculo. ¿Dudas? ¿Nada? Ahora voy a ver el chat, que no veo nada. Bueno, si no hay dudas, sigo avanzando ahora en la otra parte muy importante de esto, que es justamente cómo se calcula el factor de compresibilidad. Porque insisto en algo, si bien el factor de compresibilidad es, el factor es Z igual a P por B
sobre RT, esta es su definición, no lo calculo así. Porque justamente yo necesito, dado dos valores, por ejemplo, P y T, yo necesito conocer el valor de Z para poder calcular el volumen. ¿Sí? O sea, esta es la definición del factor de compresibilidad, pero no lo voy a calcular así. De hecho, si ya tengo P, B y T real, tengo mi problema resuelto. ¿Para qué quiero calcular el factor? ¿Ya? Digo esto porque es muy común en los exámenes preguntar al alumno ¿cómo se calcula el factor de compresibilidad? Y me dicen, y con P, B y T. No. Si ya tengo P, B y T real, no necesito calcular el factor de compresibilidad. Ya sé cómo está trabajando ese fluido en la realidad. ¿Me entienden? Entonces, sí tenemos que encontrar justamente qué alternativas tenemos para evaluar esa función que nosotros pusimos a Z como una función de T reducido y P reducido, ¿sí? A ver cómo lo evalúo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, qué manera hay de encontrar esa función que me permita tirar el valor del Z para después sí introducirlo en esta ecuación de arriba, acá arriba, y poder calcular a través de esta relación Z igual a P por B sobre RT, calcular la variable que me está faltando. Bien, bien. Recordemos, el principio de los estados correspondientes, o sea, el teorema de los estados correspondientes, postula que el factor de compresibilidad va a ser el mismo para los gases cuando tengan la misma presión y temperatura reducida. Esta era la definición de presión reducida y temperatura reducida, ¿sí? En donde necesitamos conocer la naturaleza del fluido para saber los valores del punto crítico para poder calcular estas variables reducidas. Bueno, en general hay un montón van a encontrar en la bibliografía y en internet, ya vamos a hacer algunas experiencias en un ratito, hay gráficas, hay tablas, hay formas de evaluar rápidamente el valor de Z. Recuerden que ustedes tienen como dato P reducido y T reducido. Para obtener P reducido y T reducido, tienen que conocer los valores del punto crítico de la sustancia que estoy hablando. ¿Cómo conocen los valores del punto crítico de la sustancia que uno está hablando? Lo buscan en tablas. Ahora vamos a ver, yo después, si no llego en esta clase, la clase que viene, lo vamos a ver que hay un montón de datos en tablas, tanto en la bibliografía que utilizamos, en los manuales, por ejemplo el PERRI, el manual del ingeniero químico, en internet, en donde ahora es muy fácil para el investigador, para el docente, para el alumno, encontrar estas constantes en cualquiera de estas posibles fuentes de datos, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo el valor de P reducida y T reducida, puedo utilizar diagramas generalizados como este, por ejemplo, en donde fíjense que este es un diagrama generalizado de Z en función de P reducido, siempre y cuando ese P reducido sea menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque fíjense que en esta gráfica está graficado en el eje de las Y el factor de compresibilidad y en el eje de las X la presión reducida, en una escala que va de 0 a 1, en este gráfico en particular. Y está parametrizada la temperatura reducida. ¿Ven? Acá, por ejemplo, tengo esta es la isoterma de la temperatura reducida de 1,1. ¿Alcanzan a ver en el gráfico? A ver, voy a hacer una pruebita. No, profe, no se ve muy bien. ¿No se ven los numeritos? No. Estamos en el horno. Ahora. Ahora sí. Ahora sí, profe.
Estamos todos miope, chicato o con presbicia. Elijan. Yo tengo todo eso. No, hay que usar la lupa nomás, está bien. Ah, acá está igual, está perfecto. Bueno, acá, fíjense, voy a ir pasando la lupa por distintos lugares. En el eje de las abscisas, esto está graficado la presión reducida que va desde 0 hasta 1 en este gráfico, porque el título lo dice bien. Está graficado Z en función de la presión reducida, siempre y cuando ésta sea menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, está parametrizado, ahí lo ven, las distintas curvas, a distintos valores de temperatura reducida. 1,05, 1,1, 1,15, 1,2. Entonces, lo que hace uno, ¿sí?, es entrar con una determinada, supongamos que estamos trabajando con una presión reducida de 0,7, entonces, vamos a hacer el intento, acá, tiro hasta cortar la temperatura reducida de 1,3. ¿Sí? Ahora muevo la lupa ahí. ¿Ven? Ahí estoy cortando la temperatura de 1,3. Bueno, acá el gráfico está un poquito corrido. Supongan que esto está vertical, ¿no? Entonces, de ahí tiramos un horizontal. Como el gráfico está cruzadito, no me da exacto. Y me dice que aproximadamente tengo un Z de 0,9. ¿Está? Estos gráficos, vuelvo a reiterar, hay un montón de estos gráficos disponibles en Internet, están en los apéndices de los libros de termodinámica, hay atlas termodinámicos en donde muestran estos gráficos en grande para que se pueda trabajar bien. ¿Profe? Sí. Eso lo interpreto como que se comprimía un 10%, un 90% el gas. Lo que te está diciendo es que el volumen real sobre el volumen ideal, ¿sí?, es de 0,9. Ah, bien, bien. O cualquiera, si no es volumen, si yo estoy trabajando con presión y volumen, lo que estoy calculando la temperatura es que su temperatura real respecto al ideal es ese valor de Z. ¿Está? Sí, ahora sí. Y fíjense que cerca a valores de presión reducida, de temperatura reducida más alto, ya cerca de, por encima de 2 de temperatura, nos aproximamos a el Z igual a 1. Acá adentro también tiene una ampliación. ¿Ven? Fíjense, cerca de 2 de temperatura reducida, el valor de Z es igual a 1. Bien, de vuelta, lo que nos interesa es que ustedes, ante la presencia de un gráfico de este tipo, sepan leerlo. ¿Está? Bien, sigamos a la página siguiente. O sea, con ese valor de Z, nos vamos a la ecuación anterior y determinamos el volumen. Por ejemplo, si tienen presión y temperatura, hacen eso. ¿Sí? Fíjense que, perdón, hay algo importante, que en esta también está parametrizado el volumen reducido, que son las líneas de punto esta. ¿Sí? A ver, déjenme que ponga de vuelta la lupa. Fíjense que hay unas líneas de punto con otros valores acá. Esos son valores de volumen reducido. En el caso de que uno tenga, ve, ahí dice volumen reducido 0.7, 0.8, 0.9. En el caso de que uno tenga como datos la presión y el volumen, y no la temperatura. ¿Está? Pueden calcular el valor de Z. Bien. Hay otros diagramas, digamos, un diagrama el mismo diagrama, mejor dicho, cuando la presión reducida está hasta 10, varía entre 0 y 10. Bueno, acá también tienen el mismo gráfico. Estoy graficando presión reducida en función de, el factor de compresibilidad en función de la presión reducida
y lo que tengo justamente es, no sé qué dice. Algo pasó que borré mi... Déjenme un segundito, a ver. Control Z, Control Z. Vamos a probar, a ver. No pasa nada con Control Z. No era Control Z, pero no importa. Ya sé lo que hice, apreté la otra aplicación. Entonces, fíjense en acá que yo tengo a los valores de presión reducida que ahora va desde 0 hasta 10, ¿sí? Tengo distintas isotermas reducidas, isotermas de temperatura reducida. ¿Ven? 1,3, 1,4, 2, 3,5. ¿Ya? Bueno, en la siguiente tengo el mismo diagrama, pero para una presión reducida que va entre valores de 10 y 40. Entonces, en función de dónde caiga mi presión reducida, voy a usar el diagrama que corresponde. Si tengo una presión reducida menos que 1, uso el primer diagrama. Si mi presión reducida... Pero esto no siempre es así. Me refiero a que no siempre van a encontrar, por ejemplo, estos 3 gráficos ampliados, ¿sí? Lo que uno busca es que el alumno aprenda a ver un gráfico y leer, a ver, che, ¿qué me están mostrando aquí? Me están mostrando un factor de compresibilidad en función de la presión reducida, y si mi valor está entre 10 y 40, uso este gráfico. Por supuesto que estos gráficos lo que van a hacer es dar valores aproximados, van a cometer error al usar estos gráficos, porque no es tan exacto. Cometo error desde el solo hecho de utilizar un gráfico ya implica cometer un determinado error, ¿sí? Porque hay errores de apreciación, hay error de la punta del lápiz que usen para evaluar. Si su temperatura reducida es 1,17, a ver, acá tengo la de 1,10 y la de 1,15. ¿Sí? Bueno, tendré que interpolar gráficamente, decir más o menos por aquí va a andar. Ahí cometo error. Pero siempre enmarcado de que en qué situación me encuentro y si ese error me va a afectar realmente. ¿Ah? Bueno, entonces la idea en estos gráficos se resume en esto que está acá, ¿sí? La metodología es encontrar la isoterma de la temperatura reducida en la que estoy trabajando, y allí con el valor de la presión reducida, evaluar cuánto vale mi Z. ¿Sí? Si ya tengo el Z, si tengo el valor de Z, mi problema se resuelve con el mismo planteo que para gas ideal, solo que uso el valor de Z en ese planteo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta acá? ¿Hasta aquí? Porque ahora les voy a mostrar todas las herramientas o algunas de las herramientas que hay disponible que el alumno y que el docente, el ingeniero, tiene disponible en la web, en las distintas tablas termodinámicas, en las cartas termodinámicas. Eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, déjenme volver a mi pantalla. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es voy a mostrarles algunos ejemplos de páginas web que se puede utilizar. Y voy a volver a traer mi viejo problema del práctico 1 del problema 1 del práctico 13, que ya le hemos robado al ingeniero Castillo, que ya lo deben haber resuelto ustedes en la última práctica. Y voy a utilizar esos datos para hacer una evaluación de cálculo de Z con algunas páginas web que andan dando vuelta, ¿sí? Con el tema de las páginas web,
siempre insisto, es una herramienta muy útil. Siempre es conveniente verificar el origen de la página, ¿no? O sea, hoy se publica cualquier cosa en Internet y no todas respetan o no todas tienen un grado de rigurosidad adecuado. Entonces, miren qué es lo que se está buscando, ¿sí? Y si no pueden verificar que la fuente de esa página web sea confiable, y me refiero a confiable desde el punto de vista ingenieril, ¿no? Ahora, más allá de la confiabilidad de seguridad informática, a veces una forma de verificarla es compararla con otra página, ¿sí? Y ver, bueno, si dos páginas distintas me tiran el mismo valor, es de esperar que el resultado que encuentre sea razonable. Ahora, yo les voy a pasar bueno, ahí en teoría estoy compartiendo toda mi pantalla. Si ustedes recuerdan, esta era mi planilla Excel que se las mostré anteriormente, para ver cómo se utilizaba la planilla para cálculos de. Fíjense, en esta planilla, que es la misma que les mostré la vez pasada, ¿sí? Yo voy a hacer un cálculo. Acá en este problema ustedes tenían que calcular la temperatura del dióxido de carbono, de 70 kilos de dióxido de carbono, a 200 atmósferas y un volumen de 90 litros. ¿Sí? Bueno, lo hacíamos para gas ideal, para Van der Waals, para Redlich-Kwon. ¿Sí? En Redlich-Kwon era que hacíamos el proceso de iteración, que lo hacíamos con la función buscar objetivos, ¿se acuerdan? De la clase pasada. ¿Sí? Ahora, fíjense, entre Redlich-Kwon, que es la que hemos utilizado acá al último, y gases ideales, yo podría ya evaluar el valor del Z entre Redlich-Kwon y gases ideales. Si yo divido la temperatura que sacamos de gases ideales, lo divido por la temperatura que se obtuvo por Redlich-Kwon, sería el valor de Z calculado por Redlich-Kwon. ¿Sí o no? De vuelta. Yo tengo, a ver, para que me entiendan esto, yo tengo que calcular una temperatura, ¿sí? Calculo esa temperatura por gas ideal. Obviamente mi gas a 200 atmósferas y a un volumen, digamos, mucho más chico, no se está comportando idealmente, ¿sí? Se comporta realmente. Esa realidad busco aproximarla con Redlich-Kwon, en este problema en particular. Entonces, Redlich-Kwon me arroja un valor de temperatura de 309,02. Ese valor de temperatura es totalmente equivalente a decir que si yo divido la temperatura de gases ideales respecto a la temperatura que me da Redlich-Kwon, obtengo el Z calculado por Redlich-Kwon. Hago la pausa para ver si me entendieron eso. Y quiero que me contesten. O sea que estaría afirmando que es un 44% menos. No, 44% nada. El valor es Z. El valor de Z es 0,44. No. Acá no intenten verlo por el lado de como si fuese eficiente o si estoy alejado. No. El valor de Z es 0,44. Y me está indicando una desviación de la idealidad. Nada más. Sí, uno puede decir que la temperatura ideal es un 44% de la temperatura real de Redlich-Kwon. Que en realidad, yo no sé si la temperatura real del gas es la que me da Redlich-Kwon. Eso también tienen que entenderlo. ¿Sí? Si yo voy
si pongo el gas en esas condiciones y voy a medir la temperatura, quiero creer que la de Redlich-Kwon va a estar mucho más cerca que la realidad, que lo que me tira Van der Waals o que me tira gases ideales, que gases ideales es recontraseguro. ¿Sí? Pero si suponemos que la temperatura que larga Redlich-Kwon, ¿sí?, es la real, o es la, y yo lo que hago es dividir la temperatura de gases ideales, ¿sí?, respecto de la temperatura que me da Redlich-Kwon, lo que estoy haciendo es calcular el Z por Redlich-Kwon. Si yo divido la temperatura de gases ideales por la temperatura que me da Van der Waals, calcularía el Z calculado por Van der Waals. Esa es la parte que quiero que entiendan. ¿Sí? Yo puedo usar Van der Waals, puedo usar gases ideales para calcular Z, pero me va a dar siempre uno. Puedo usar Van der Waals para calcular Z, puedo usar Redlich-Kwon para calcular Z. No sé si es real. Obviamente, a medida que voy usando una mejor ecuación de estado que se aproxime mejor, que me dé valores mejor aproximados, voy a estar más seguro que mi Z está más o menos bien calculado. ¿Sí? Pero esa es la parte que necesito que entiendan. Si yo hago relación, en este caso, la temperatura ideal sobre la temperatura calculada por Redlich-Kwon, lo que estoy haciendo es calcular el valor de Z que me daría si uso Redlich-Kwon para calcularlo. ¿Se entendió mejor? Esperen que miro el chat. ¿Por qué les digo esto? Capaz que después que haga uso del... El no profe fue recién, después de mi última aplicación, estoy viendo el chat. Yo vuelvo a plantear, fíjense, ¿cómo defino el Z? Z se define como P por B sobre RT. Fíjense acá, en Van der Waals, ¿sí?, porque después lo mismo se da Redlich-Kwon, pero acá en Van der Waals es más fácil de ver. Si yo divido esta ecuación, a ver, la voy a poner en grande, a ver si me la agarran. Si yo divido esta ecuación, que es la de Van der Waals, ¿no?, lo divido por P por B a ambos miembros, lo que voy a obtener es 1 sobre Z en función de PB. ¿Estamos de acuerdo? Ya que Z es P por B sobre RT. Si yo divido esta ecuación sobre PB ambos miembros, voy a obtener 1 sobre Z en función de la misma variable de estado. Entonces yo tendría una ecuación de Van der Waals que me va a permitir calcular el factor de compresibilidad, con el error que me da Van der Waals. ¿Ahora se entiende mejor? Bien, eso es lo mismo. Ahora sí. Eso es lo mismo que dividir en este problema la temperatura ideal sobre la temperatura de Van der Waals. Y se aplica lo mismo para Redlich-Kwon. Lo que pasa es que Van der Waals no se usa para calcular factor de compresibilidad. Redlich-Kwon sí. ¿Sí? Entonces, si yo divido la temperatura de los gases ideales sobre la temperatura calculada por Redlich-Kwon, voy a obtener el factor de compresibilidad que me daría la ecuación de Redlich-Kwon calculada bajo estas condiciones. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora vía página web? ¿Sí? Bien, a ver si después de este ejemplo me siguen entendiendo. Anoten ustedes, así ustedes me cantan. La temperatura crítica yo voy a anotar en una hoja por aparte para no estar volviendo a esta. La temperatura crítica del dióxido de carbono es TC es 304,2. La presión crítica es 72,8 atmósferas. ¿Sí? La presión de trabajo es 200 atmósferas. Y voy a suponer que la temperatura de trabajo es la de Redlich-Kwon, que era
309,2. Me voy a una página web. Espérenme un segundo. Que no quiero. No me limpia los valores. Ahí está limpio los valores. Me voy a una página web. Esta página web es de saecanet.com y que me da la posibilidad de calcular. Fíjense lo que dice acá arriba. Cálculo del factor, esto está en inglés, no importa. Cálculo del factor de compresibilidad a partir de la ecuación de Redlich-Kwon. Y me pide como dato, yo esto lo puedo ampliar. ¿Lo ven más grande ustedes? Ahí está. Sí, profe. Bueno, y me pide como dato, fíjense, presión crítica del gas, temperatura crítica del gas. No me pregunta qué gas es, me está diciendo dame los valores críticos. Hay algunas páginas que me da todo esto con una serie de gases ya tabulados. Esta en particular me dice, pone eso, ok. Bueno, la presión crítica del gas, ¿cuánto era? 72.8. Bien. La temperatura crítica del gas de ese problema era 304.2. Fíjense en una cosa interesante. No estoy poniendo unidades. ¿Por qué no estoy poniendo unidades? Porque cuando ponga la presión del gas de trabajo y la temperatura del gas de trabajo, se supone que tengo que poner las mismas unidades. Como esto es para calcular valores reducidos, o sea, voy a hacer presión sobre presión crítica y temperatura sobre temperatura crítica, las unidades se van a cancelar, se van a simplificar. Entonces, no tengo que decir en qué unidades tengo. Siempre y cuando cuide de poner todas en el mismo sistema de unidades, nada más. Bueno. Voy a la presión de trabajo. ¿Cuánto era la presión de trabajo? 200 atmósferas. Y la temperatura de trabajo, que es acá lo que voy a poner, la calculada por Redlich-Kwon, es 309.2. Listo. Puse todos los valores que necesito. ¿Sí? Ahora la voy a volver a achicar un poco. Ya tengo todos los datos y aprieto Calculation. Y me trazó una curva. Me trazó la curva de la isoterma a la temperatura reducida que correspondía. ¿Sí? Que, a ver si está en algún lado qué temperatura reducida es. No, no me dice algo, pero ustedes ya la tienen calculada de la página web. De la temperatura reducida, no lo hemos calculado. La temperatura reducida sería 309,2 dividido 304,2. La temperatura reducida de 1,01, 1,015. Ahí la tienen. ¿Sí? Bueno, esa es la que está calculando esta página, que ya me hizo la gráfica. Y acá me dice, el factor de compresibilidad bajo estas condiciones vale Z, vamos a ponerlo más grande, ahí lo tienen que ver, factor, compressibility factor. Sí, da lo mismo, con más presión. A 0,44648, que es la misma que nosotros habíamos calculado acá arriba. Me interesa que entiendan el concepto de lo que hice. Porque si entendieron el concepto de lo que hice, es que entendieron. Es que entendieron el tema. A ver.
Estoy viendo los otros problemas a ver si 2,2. A ver, intentemos a ver si nos da este caso. El problema siguiente ustedes tenían, en gases ideales, perdón, determina el volumen molar del normal butano a 460 Kelvin y 15 atmósferas. ¿Está? Si lo calculaban por gases ideales, ese volumen molar daba 2,51 litros por mol. Al hacerlo por Redlich-Kwon, da 2,22. ¿Está? Entonces, esto dividido el de Redlich-Kwon me da 1,13. Anotemos los valores críticos. En realidad es la inversa, me parece, pero no importa. Anotemos los valores críticos, ya lo vamos a calcular. Los valores críticos para el normal butano es: presión crítica es 37,5 atmósferas y la temperatura crítica es 425,2. ¿Sí? La presión de trabajo es 15 atmósferas, fíjense que no es una presión muy alta, y la temperatura es 460 Kelvin. ¿Está? Por lo tanto, no lo hicimos al cálculo acá, pero yo aquí se lo hago. T reducido es igual, un poquitito más, vamos a ser más ordenado. P, la presión reducida, es igual a la presión de trabajo, que es 15, dividido la presión crítica, que es 37,5. Me da 0,4. La temperatura reducida será la temperatura de trabajo, que es 460, dividido la temperatura crítica. Es 1,08. ¿Ya? Bueno, ahora, con estos valores me voy a mi página web y pongo presión crítica del gas. En el caso del normal butano, la presión crítica es 37,5. Temperatura crítica del gas es 425,2. La presión de trabajo, 15 atmósferas. La temperatura del gas, 460. Calcule. Es el 88, es el inverso. Me da de que el factor de compresibilidad bajo esta condición es 0,8843. ¿Sí? Y en realidad acá yo lo calculé al revés, por eso era mi duda. Es el volumen real de Redlich-Kwon, que es 2,20, volumen de gas ideal. 0,80. Es decir, estoy usando una página que usa Redlich-Kwon para evaluar el Z. ¿Estamos? Y se verifica con los datos que ustedes han utilizado para calcular en la práctica. A ver, voy a ver el chat que no estoy viendo. Profe, ¿puede volver a mostrar la ecuación de Van der Waals? 2 segundos. ¿La de Van der Waals? Sí. Acá está. Es esta. Ahí usted dividía y quedaba a la inversa, ¿verdad? 1 sobre Correcto. Z. Sí. Y en la de Redlich-Kwon, ¿cómo quedaría? ¿Quedaría Z igual a? Lo que pasa es que o... depende cómo des la ecuación de Redlich-Kwon. Sí, Y en vez de P, sí, o sea, si vos querés tener Z acá, ¿qué tenés que hacer? Dividir por P y multiplicar por RT. Tienen que acomodar. claro, En claro. Redlich-Kwon tiene que, usted acá que tiene que aparecer
tienen que multiplicar esto por volumen y dividirlo por RT. O sea, de este lado de este miembro tienen que hacer P por B sobre RT es Z, y del otro lado van a tener que multiplicar todo por el volumen dividido RT. Y haciendo todo eso es como quedaría que después muestra usted los cálculos P sobre T. Que es la que, ¿Sí? Ah, que se usa, sí. ahora sí. Encontrar Redlich con Z, cómo se calcula Z por Redlich con, está eso, es un problema matemático, cómo trabajarlo nada más. ¿Entienden? Pero lo que yo le quiero mostrar es que en páginas como esta, ahora sí lo voy a achicar, ¿sí? Fíjense que acá la isoterma que me grafican en esta página, que responde a la ecuación de Redlich-Kwon, está en una zona mucho más, está ampliado esto claramente, y está en una zona en donde casi parecería que es una recta. ¿Sí? Este es el punto de trabajo en donde me da que para ese valor de 15 atmósferas, ¿sí? El Z vale 0,88. Fíjense que si me doy un valor de 2 atmósferas, Redlich-Kwon ya me canta que el Z vale 0,985. Y a presión atmosférica, ahí ya Z vale 0,99 pico. Ya es prácticamente gas ideal. ¿Ya? Bueno, esta es una de las tantas páginas que ustedes como ingeniero pueden utilizar para calcular rápidamente un Z. ¿Ya? Entonces, tienen una aproximación. Tienen que saber que lo que estoy haciendo es calcular un Z con errores que son los propios de la ecuación de Redlich-Kwon. Como ingeniero y como estudiante para un parcial. Como estudiante para un parcial no pueden tener internet sí. Hay forma. Obviamente, generalmente lo que hacemos es no tomarle algún problema que calculen por internet. Pero Bueno, preguntaba. Ustedes tienen que preocuparse más de las situaciones que se van a encontrar como profesionales que qué es lo que le va a pasar en el parcial a ustedes. A ver, están en medio de la puna y tienen que calcular rápidamente un factor de compresibilidad y no van a tener internet. Ahí no sé qué van a hacer, lo llaman al doctor Gali y le preguntan. Esa es una posibilidad. O llamen a uno que tiene con internet, che, entrame en esta página y calculame esto. No, pero hay lugares donde no hay señal ahí en la puna. Bueno, utilizarán señales de humo, qué sé yo. Ahí está. Pero bueno, digamos, estas son herramientas muy rápidas. Yo hubiese querido tener esto cuando me recibí de ingeniero. Todavía andábamos con el ábaco, mirando tabla, a ver cómo puedo calcular. Esto ahora es una forma muy rápida de evaluar en qué situación se encuentra mi fluido de trabajo en la industria donde estoy trabajando. Sí, Oscar, Sí. lo importante, que es lo que quiero, digamos, agregar, es que estas ecuaciones PBT son ecuaciones de estado que se las suele llamar también ecuaciones EOS para significar que son del tipo PBT, ecuación de estado que relaciona la presión, el volumen y la temperatura. Y tener una buena ecuación de estado, prácticamente hablando en la representación de Gibbs, se muestra y se demuestra que uno tiene prácticamente toda la información termodinámica, es casi como tener la relación fundamental, tener la ecuación de estado y algunas pocas cositas más. Y a partir de la ecuación de estado, ya sea el Z o la ecuación que sea, se calculan todas las propiedades de los fluidos puros, la entropía, la entalpía, la energía libre de Gibbs, la de Helmholtz, prácticamente todas las propiedades. Por eso es tan importante. Y lo que el ingeniero Shakur está resaltando es que lo importante es que ustedes tengan el concepto de que hay que tener una buena ecuación PBT.
o usar la que se tiene a mano cuando no hay más alternativa, pero tener criterio para saber si eso que están aproximando vale o no vale. ¿Mm? Eso era lo que quería agregar. Correcto. Ahí, es muy buena la aclaración, porque fíjense que esto lo vamos a hacer en la clase que viene. El hecho de tener una ecuación de tipo PBT, estas ecuaciones de tipo PBT, nos permite también mezclar con el cálculo, por ejemplo, de reducción de derivadas parciales. En la reducción de derivadas parciales, cuando ustedes ya vieron a esta altura, ya puedo hablar con plena confianza con ustedes porque es un método que ustedes ya lo conocen y ya lo han utilizado en la práctica, la reducción de derivadas parciales. Ustedes cuando se encuentran con una ecuación de tipo PBT, que normalmente terminamos en un cálculo de alfa, de KT, que son derivadas PBT, si yo en vez de decir alfa es igual a 1 sobre T para el gas ideal, utilizo en ese momento la ecuación de estado PBT, ¿sí? Puedo evaluar a través del método de reducción de derivadas parciales, puedo evaluar cómo se va a comportar un gas ideal en un determinado proceso. Yo quería utilizar la expansión libre de Joule, y eso es lo que vamos a hacer en un momento dado, para ver que hago toda la reducción que corresponde a una expansión libre de Joule, ¿sí? Y en un momento dado me voy a dar con una derivada de tipo PBT. La derivada de tipo PBT es una derivada que no importa en qué orden esté las tres variables, la presión, el volumen y la temperatura. En ese momento, si tengo una ecuación de estado adecuada para ese gas que ahora es real, ya no ideal, ¿sí? Hago esa derivada y resuelvo mi problema matemático, mi problema físico, matemáticamente. ¿Se entiende lo que le quiero remarcar? Déjenme, voy a dejar de compartir para reafirmar este concepto. A ver. Lo que yo les quiero decir, enganchando lo que decía el doctor Gali, voy a ir a mi pizarrita. Estas son mis anotaciones. Yo voy a trabajar, por ejemplo, y esto después lo vamos a ver con más detalle. Digamos, si yo quiero resolver qué pasa, ¿sí? Y, por ejemplo, para una expansión libre de Joule, ¿qué pasa con la entropía cuando cambio el volumen, ¿sí?, a energía constante? Cuando yo resuelva esto por el método de reducción de derivadas parciales, en algún momento me voy a dar con una derivada del tipo, por ejemplo, puede ser alguna de estas, derivada de P respecto de B a T constante, o derivada de T respecto de B a P constante. Me va a aparecer alguna de estas ecuaciones. Y como no es un gas ideal, ¿sí? Como no es un gas ideal, ahí, en ese momento, a esa derivada, yo aplico la ecuación de estado con la cual estoy trabajando para ese gas real. ¿Qué significa aplicar la ecuación de estado? Hago la derivada para esa ecuación de estado de la temperatura respecto al volumen de la presión constante. ¿Está? Eso es lo interesante de estas ecuaciones de estado de tipo PBT. Y resuelven un problema, como puede ser una expansión libre, para un gas real. ¿Está? Siento mucho silencio del otro lado. No sé si me da la sensación de que no están entendiendo nada. Creo que sí. Ya vamos a hacer algunos problemitas de eso. Después de ver la ecuación de estado, vamos a ver ese tipo de cosas. ¿Sí? El hecho, a ver, es lo mismo que, fíjense, yo les doy un caso de vuelta, poniendo el ejemplo de la expansión libre de Joule. ¿Sí? La expansión libre de Joule es una, ya hemos hablado de esto con ustedes, no me acuerdo si hemos hablado, pero, a ver.
el caso de una expansión libre de Joule, voy a intentar dibujarla. ¿Sí? Suponemos que tengo un gas confinado en algo así. Discúlpenme la desprolijidad del dibujo. Acá tengo una válvula. Y tengo originalmente un gas acá adentro. Acá adentro tengo un gas que está confinado en este recipiente. Todo esto está aislado. ¿Sí? Y de repente abro esta válvula y dejo que el gas se expanda hacia el otro recipiente que está al vacío. ¿Sí? Entonces, y quiero calcular qué pasa con las variables durante ese proceso. Entonces, por ejemplo, la primera que uno quiere evaluar es, primero veo este proceso cómo es. Es un sistema cerrado, está todo aislado, por lo tanto, es a variación de entropía igual a cero. O sea que es a energía, perdón, variación de energía interna igual a cero. Es a energía interna constante, por un simple balance del sistema cerrado. ¿Sí? ¿Adiabático también lo podemos considerar? Es adiabático, está aislado. Sí. O sea, en realidad está aislado, es adiabático y todo, no intercambia ningún tipo de energía con el exterior. ¿Sí? Entonces, dejo que el gas se expanda contra el otro recipiente en donde conozco el volumen final de la cuestión. Entonces, la primera que uno podría querer evaluar es cómo varía la temperatura, conociendo la temperatura inicial del gas, cuando varía el volumen, porque es un dato, la variación de volumen es un dato, en un proceso que en este caso es a energía interna constante. ¿Sí? De movida, ya me están haciendo hablar más de lo que quería para esta clase, pero de movida, uno puede decir, si es un gas ideal, ¿esto cuánto vale? Silencio. ¿De quién depende la energía interna de un gas ideal? De la temperatura, si tiene que ser cero. De la temperatura. Si la energía interna es constante, ¿cómo es la temperatura? También va a ser constante. Por lo tanto, ¿cuánto vale esta derivada? Cero. Correcto. Cero. Correcto. Vale cero. ¿Sí? Ahora, si no es un gas ideal, ya no va a valer cero esto. Entonces, cuando resolvamos por el método de reducción de derivadas parciales, en algún punto de la resolución les va a aparecer una derivada tipo PBT. Espera. A ver, ayúdame a interpretar. O sea, para el caso del gas ideal, habría una expansión de volumen sin variar la temperatura. Correcto. Eso es lo que... Bien. Ahora, para un gas que no es ideal, al expandirse el volumen, va a variar la temperatura. Va a variar la temperatura. Para arriba o para abajo, no sé. Va a variar. Ahora sí. ¿Sí? Ahora, si yo tengo la ecuación de estado, que ya no es la de gases ideales, sino alguna de estas ecuaciones de estado, que me está marcando el comportamiento del gas real, cuando yo desarrolle esta derivada, cuando haga el método, meta la energía interna acá arriba, es decir, empieza a trabajar, esto es menos derivada de U respecto de B, sobre derivada de U respecto de T, ¿sí? Esto es a T constante, esto es a B constante, y sigan trabajando, aplicando el método de reducción de derivadas parciales, en un momento dado le va a aparecer alguna derivada que es de tipo PBT, no sé cuál, pero alguna que estén estas tres variables. No recuerdo cuál, cuando lo desarrolle se van a dar cuenta. Cuando le aparece esa derivada, o le puede aparecer esta, alguna que esté en las tres variables vinculadas, o derivada de P respecto de B a T, alguna de esas seguro le va a aparecer en algún momento. ¿Sí? En ese punto, ustedes derivan la ecuación de estado que tienen. Van der Waals, Rendrich, Kohn, Clausius, Berthelot, no sé, la que tengan, la que estén usando en ese momento. Y al hacer la derivada esa, van a poder resolver el problema para un gas real, este problema para un gas real. Por eso la importancia de tener este tipo de ecuaciones de estado de tipo PBT.
¿Está? Bueno, Sí, ahora sí, mucho más claro. bien, bien. Ahora vamos a saltar a evaluación de propiedades, de las variables de estado de distintos fluidos. Esta parte ya es más ingenieril, bastante más ingenieril, en donde uno puede evaluar rápidamente para fluidos que son comunes en la industria las distintas propiedades termodinámicas a través del uso de tabla y del uso de páginas web también, ¿sí? Por ejemplo, es muy común, el fluido de vuelta, el fluido más utilizado en la industria es el vapor de agua, ¿sí? Entonces, yo para saber bajo qué condiciones, bajo qué propiedades o variables de estado termodinámica está un determinado fluido, normalmente uno necesita dos datos, ¿sí? Que puede ser presión y temperatura, que son las que normalmente uno tiene, puede ser presión y saber que está saturado, ya al decir saturado es un dato más, porque estoy sobre la curva de saturación, puedo tener la temperatura y saber que es saturado. Entonces, con esos datos uno puede utilizar distintas tablas. Y ahora voy a volver a presentar pantalla completa. Yo, acá, por ejemplo, este es un apéndice de lo que le voy a mostrar, lo que le estoy mostrando ahora, es el apéndice, en este caso es del Sengel, que está muy bueno, en donde hay un montonazo de tablas que van a poder utilizar. Por ejemplo, ahora lo voy a poner más grande para que lo vean mejor. Esta tabla dice propiedades de masa molar, constante de gases y puntos críticos para distintos fluidos. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen acá, qué sé yo, agarremos argón, ¿sí? El argón tiene un peso molecular de 39,9. Acá está considerando obviamente los isótopos, ¿no? La constante de gases ideales, R, tiene un valor de 0,2. La primera pregunta al ver esta tabla que ustedes se pueden hacer es que si la constante de gas es una sola, ¿por qué tiene distintos valores de acuerdo a la sustancia que estoy trabajando? Porque si ustedes miran acá las unidades, está por kilo, no por mol. ¿Sí? Al estar por kilo, interviene el peso molecular. ¿Está? Bien, y les da las propiedades del punto crítico, los valores del punto crítico. La temperatura crítica del argón es 151 Kelvin, la presión es 4,86 megapascales, el volumen es 0,0749 metros cúbicos por kilomol. Siempre tengan ojo con las unidades, ¿no? Tienen que mirar las unidades de cada uno. Entonces, tienen acá, por ejemplo, una tabla para un montón de distintos fluidos. ¿Sí? Está el R2, el R21, que ya no se usa, pero eran los gases refrigerantes, ¿sí? Estos son los compuestos fluoroclorados que utilizaban antes los sistemas de refrigeración, que se prohibieron por el tema de la capa de ozono, ¿sí? Acá está el R11, el R13, ahora que se usa mucho es el R14, para la parte de refrigeración, ¿no? Metano, alcohol metílico, ¿sí? Cloruro de metilo, gas neón, nitrógeno, esto está ordenado alfabéticamente. Pero lo que les quiero mostrar con esto es la disponibilidad de información que hay, tanto en la bibliografía como en las bases de datos disponibles en la red, ¿no? Bueno, vamos por ejemplo a otra tabla. Calores específicos. Valores específicos para gas ideal, que tienen que leer lo que dice la tabla. Acá dice a 300 Kelvin. Entonces, da el valor de CP y CB.
y su relación le va a dar K de la diabática. ¿Está? También para una serie de gases. Acá abajo está la del vapor. Entonces de repente uno dice, bueno, quiero evaluar rápidamente cuánto vale el CP para el helio. Bueno, a 300 Kelvin el CP del helio, lo tienen aquí, vale 5,19 kilojoules por kilogramo Kelvin. ¿Está? Y el valor de CB también lo tienen ahí. Bueno, sigamos. ¿Qué más pueden encontrar? Acá le dice, inclusive les marca la fuente donde sacaron estas tablas, ¿no? Profe, ¿Eh? y si en el caso no estuviera 300, pero a 297, por ejemplo, Bueno, mire. ¿podría ser una interpolación? No, se puede hacer una interpolación, la otra es de vuelta, sentido común. ¿Te interesa ser muy preciso o en ese entorno lo puedo considerar constante? Ah, bien. Y si no, tienen esta otra tabla. ¿Qué dice? Calores específicos, gas ideal a varias temperaturas. ¿Sí? Para el aire, para el dióxido, para el monóxido, y le da una tabla a distintas temperaturas. ¿Lo ven? Debe estar en algún lado. Y acá, por ejemplo, en esta tabla, que también es interesante, le da los valores de CP tomando la fórmula A más B por T más C por T cuadrado más D por T al cubo. Y para los distintos tipos de gases le da los valores de A, B, C y D, que corresponden a esta ecuación que está acá arriba. ¿Se ve bien? No, eso, perdón, siempre sigue siendo gas ideal, ¿eh? Sigue siendo gas ideal, acá arriba dice claramente. Vale la aclaración esa. O sea, el CB de un gas ideal depende de la temperatura. Y el CP también, ¿no? Exactamente, dice gases comunes, perdón, calor específico para varios gases comunes, gas ideal. Bien clarito lo marca acá arriba. Eso es lo que tienen que acostumbrarse a leer. Cuando tengo una tabla, cuando tengo un diagrama, lean toda la información antes de saber si es la que corresponde a ustedes aplicar. Para el caso de un gas ideal, el CP es una función de la temperatura. Y acá pone esa funcionalidad, dice CP medio, es una función, es igual a A más BT más CT cuadrado más DT cubo. Y le da los valores de A, B, C y D, y le dice, esto se aplica para este rango de temperatura. Y le da el error. Eso es lo que ustedes ven acá. Bueno, sigamos a ver qué más información podemos encontrar en distintas tablas. Dice, propiedades de líquidos comunes, sólidos y alimentos. ¿Sí? ¿Qué datos me dan? Punto de ebullición, punto de fusión y propiedades del líquido, como temperatura, densidad y calor específico. Por ejemplo, el amoníaco, el argón, la glicerina, el isobutano, el queroseno, ¿sí? El octano, el oxígeno, el petróleo en general. Bueno, son todos datos que ustedes ya está tabulado. Por eso digo, a veces esto es muy ingenieril, porque uno como ingeniero rápidamente puede irse a unas tablas de estas y evaluar la propiedad que está buscando, ¿no? Por eso siempre hay un chiste dando vuelta de que a los ingenieros le quitan las tablas y se quedan mudos. Bueno, sigue la misma tabla, distintos. El aluminio a 200 Kelvin, a 250, da el calor específico, la densidad. Para alimentos, la banana, la manzana, el brócoli, qué rico. Bueno, el queso suizo, hay de todo dando vuelta. O sea, tiene que Haciendo de hambre, profe. Sí. No, yo leo brócoli y me corta el apetito, tío, la verdad. Pero bueno, en fin. Sandía, de lo que alcanzo a ver acá. Shrimp es langostinos.
Bueno. Y acá hay algo que sí nos interesa específicamente. Esta tabla es una tabla de propiedades de vapor saturado. Alcanzan a leer, ¿no? O quieren un poquitito más grande. Sí, se ve, pero agrandala un poquito. Pasa que, a ver. Ahí está. Ahí. ¿Ven? Esta tabla sí es muy utilizada, ¿sí? En donde dice, es tabla de agua saturado, vapor saturado, ¿sí? Que dice tabla de temperatura. ¿Por qué? Porque se entra con el dato de temperatura y el segundo dato es que está saturado, ¿sí? Y fíjense qué les da esta tabla específicamente. Da el volumen específico, da la energía interna, la entalpía, la entropía, nada más. ¿Sí? Entonces, entro por el lado de la temperatura. Ok, estoy a 100 grados, que es la que conocemos. A 100 grados centígrados, la presión es de 101 kilopascal. ¿Sí? Que vendría a ser una atmósfera, redondeando. Y ahí me da, el volumen del líquido es 0,01. 0,001. El volumen del vapor saturado es 1,67, que metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Después tengo la energía interna, la entalpía, la diferencia en entalpía, la diferencia entre entalpía del gas y entalpía del líquido en una saturación, ¿qué es? El calor latente. Me dice que el calor latente para el agua a 100 grados centígrados es de 2.675,6 kilojoules por kilogramo. Y me da el salto entrópico. Y ustedes inclusive pueden verificar que si ustedes dividen el calor latente por la temperatura de cambio de fase, que en este caso es 100 grados centígrados, o sea, 373 Kelvin, va a coincidir con el salto entrópico. ¿Está? Bueno, después tienen la misma tabla. Esto sigue siendo por temperatura, distintas temperaturas, es la continuación. Y después tienen la misma tabla de vapor saturado, pero entrando por presión. Entonces, yo les digo, a ver, muchachos, tienen una caldera que trabaja a 40 atmósferas, ¿sí? Sin sobrecalentador. Le estoy dando los dos datos que necesitan. Presión, y al decirle sin sobrecalentador, es que saca vapor saturado, ¿sí? Entonces, a 40 atmósferas, estamos hablando de 4.000 kPa, o 4 megapascales. 4.000 kPa. A 4.000 kPa, una caldera de 40 atmósferas tiene una temperatura de ese vapor de 250 grados centígrados. Lo tienen acá arriba. De 250 grados centígrados. Y ahí sacan todos los otros datos. Volumen específico del líquido saturado, del vapor saturado, la energía interna, la entalpía, ¿sí? La entropía. En el caso de esta tabla en particular, dependiendo de qué tabla ustedes encuentren de vapor saturado, algunas le van a dar más o menos datos, pero básicamente lo que normalmente se da son estos. ¿Mm? Bueno, sigamos viendo. ¿Qué más tengo? Acá ya tengo vapor sobrecalentado, ya estoy alejándome de la curva de saturación. De vuelta, necesito dos datos, temperatura y presión. Son tablas de doble entrada que se llaman. Fíjense, acá me da, en esta primera tabla me da temperatura, lo tienen en la primera columna, y a distintas presiones. Acá tengo presión de, a ver, déjenme ver un segundito. Marcar texto, ¿ves? Acá, por ejemplo, qué lindo, ¿eh? Tienen presión de 0,01 megapascal. Y a esa presión me larga todas las temperaturas, entonces yo entro en función de la presión que tengo y la temperatura que tengo y obtengo los valores de volumen específico, de energía interna específico, de entalpía específico y de entropía específica. Entonces, estas obviamente son tablas mucho más
más grande porque para cada presión tengo una serie de temperaturas posibles. ¿Sí? Entonces tengo todos estos valores. ¿Está? Bien. Fíjense, acá ya estoy a presión de 4 megapascales. Temperatura, 4 megapascales, yo recién hablaba de 4000 kilopascales, que vendría a ser 4 megapascales, que eran las 40 atmósferas, me larga una temperatura de saturación de 275. Y acá me da todos los valores. ¿Sí? Tiene una entalpía de tanto. Esto es muy útil para hacer cálculos digamos, cuando hacemos los cálculos de vapor y los balances de energía, digamos, con estos vapores, ¿no? Vamos a ver, y me adelanto un poquitito, que todas estas tablas después se las pueden volcar en los llamados diagramas termodinámicos, que son más útiles todavía para trabajar con distintos procesos. ¿Sí? Ya eso lo vamos a ver, creería que la clase que viene, pues ya estamos terminando. Bien, siguen tablas de vapor sobrecalentado. Bueno, acá hay tablas de líquido comprimido. Bueno, hay la cantidad de tablas distintas que hay. Vapor de agua y hielo saturado. Esto para la parte del otro equilibrio, del equilibrio líquido sólido. Y acá ya hay diagramas que esto lo vamos a dejar para ver la clase que viene. Ahora, esta misma información la vamos a encontrar también en la red. Hay páginas, esta por ejemplo, la página de TLB, que es una firma que se dedica a la provisión de materiales para vapor, como puede ser trampas, tuberías, válvulas y todo eso. Es una página muy interesante porque tiene lo que se llama un calculador para ingeniería. ¿Sí? En este calculador para ingeniería, por ejemplo, acá hay una parte, lo voy a agrandar, TLB, se llama, es www.tlb.com, que además ha sacado aplicaciones para Android y para iOS, lo que tienen iPhone o iPad o Mac, que directamente ustedes pueden calcular en el propio celular los valores termodinámicos. Por ejemplo, acá entro en tabla de vapor. Tabla de vapor saturado. ¿Sí? Entonces, por temperatura. Ok, voy por temperatura. Entonces, si voy por temperatura, yo quiero saber, necesito tener un vapor que esté a una temperatura de 300 grados centígrados. Pongo 300 grados centígrados, saturado. ¿Sí? Pongo 300 y grados centígrados, pido calcular. Y acá abajo me da ya los resultados. Necesita tener 84 bar. Si ustedes entran acá, lo pueden pasar a kilo por centímetro. Cuando tiene, esto ya deberían saberlo, pero cuando tiene una G, en inglés es gauge, o sea que es manométrico. Si tiene una A es absoluto. ¿Sí? Entonces, si yo pongo kilogramos por centímetro absoluto, son 87 atmósferas prácticamente. Me da el calor latente en kilojoule por kilogramo. Si lo quiero en kilocalorías por kilogramo, ahí lo tengo, 335. Me da la entalpía del vapor saturado, la entalpía del agua saturada, la entalpía del volumen específico del vapor y del agua saturado. O sea, todos los datos que yo no tenía en la tabla, ahora los puedo encontrar en esta página. ¿Sí? Y lo puedo utilizar en una aplicación para el celular. Lo mismo si uso la tabla de vapor. Por ejemplo, tabla de vapor sobrecalentado. Ahora yo tengo que dar dos datos, porque estoy sobrecalentado. En el otro caso, el sobrecalentado el saturado era un dato. Ahora tengo que usar la tabla de vapor sobrecalentado. Ok, tengo una presión, volvemos a usar la que yo decía hace un rato. Tengo una presión de 40 atmósferas o 40 kilos por centímetro absoluto, ¿sí? Y tengo una temperatura de 390 grados centígrados. Eso, por ejemplo, son datos que yo uso, que tengo en mi fábrica, en la fábrica donde yo trabajo, no en mi fábrica. Y me da, acá tengo todos los datos, la entalpía
en kilojoule, el volumen específico, el calor específico, me da la viscosidad, un dato adicional, eso lo voy a necesitar para calcular la fricción en la cañería, eso no es termodinámica, es operaciones unitarias, pero no se preocupen, tengo toda esa información. ¿Está? Bueno, tengo un montón de otros datos en este tipo de páginas que lo voy a utilizar. La parte de termodinámica es esta. También, por ejemplo, y ya para terminar, yo acá tengo algunas páginas. Otra página interesante es la de Espira Sarco. Espira Sarco también es una empresa internacional dedicada a la provisión de productos para manejo de vapor, trampas de vapor, válvulas y todo eso. Y fíjense, en esta página de Espira Sarco me da también herramientas para cálculo acá, por ejemplo. Presión de vapor y dice presión y temperatura de vapor sobrecalentado. Tengo un montón de alternativas también de armar el cálculo, pero bueno, de sobrecalentado lo pongo en atmósferas absolutas, 40 kilos, 390 grados centígrados, calcule. Ya está. Temperatura de saturación, 250 grados centígrados. Tiene 138 grados de sobrecalentamiento. Los grados de sobrecalentamiento se llama la cantidad de grados por encima de la saturación que está el vapor. La entalpía específica del agua, en joule por kilo, o lo puedo poner en kilojoule por kilo, si lo quiero. ¿Sí? Me dice 1090 kilojoules por kilogramo. La entalpía, el calor latente, me da la entalpía del vapor sobrecalentado, la densidad del vapor, el volumen específico del vapor y del agua, la entropía específica para en la evaporación, la entropía específica del vapor sobrecalentado, ¿sí? El CB y el CP de ese vapor a esa presión y a esa temperatura. La viscosidad, el factor de compresibilidad, al final me da factor de compresibilidad del vapor, es 0,94. No se ve mucho ahí, ¿no? O no se queja, no lo amplié. Bueno, con esto, ¿qué les quiero mostrar? Que tienen una enorme cantidad de fuentes de dónde sacar datos para resolver sus problemas desde el punto de vista de evaluación de propiedades termodinámicas. Esto obviamente es de los fluidos más comunes. En este caso, fíjense de que esta última página está referida exclusivamente al vapor de agua. ¿Sí? Y esto yo lo puedo resolver para la región de agua subsaturada, para agua saturada, para la región de vapor húmedo, o sea, donde hay mezcla, para la vapor seco saturado, o sea que estoy sobre la curva de Rocío, y la región sobrecalentada, que es la que vieron recién. Bueno. A ver. Ahí está. Con esto yo le quería dar un panorama de dónde encontrar y cómo trabajar con estas propiedades, ¿sí? La clase que viene la vamos a dedicar a lo mismo, pero volcados a diagramas termodinámicos, que van a poder obtener la misma información, pero además el diagrama da la facilidad de trabajar en un proceso, ¿sí? Vamos a ver los distintos tipos de diagramas que se suelen encontrar, y sobre todo vamos a hacer hincapié en un diagrama especial que se utiliza mucho, que es el diagrama de Mollier para el vapor de agua, que es el diagrama entalpía-entropía. Bueno, ¿alguna pregunta? Daniel, ¿algo que quieras agregar que sea? Sí, que el diagrama de Mollier es tan importante porque es la representación de la relación fundamental, ¿no? Porque es justamente la
la entalpía como función, la entalpía en un eje y la entropía en el otro. Y está parametrizada la presión y está parametrizada la temperatura, etcétera. Así que Yo le voy a pedir al ingeniero Castillo que ponga en el aula virtual, lo iba a hacer antes, me olvidé. Esto es cosa de la virtualidad. Nosotros normalmente, ¿qué hacíamos en una clase presencial? Le repartíamos a ustedes fotocopias de un buen diagrama de Molière para que puedan trabajar sobre ello. Lo que voy a hacer es pedirle al ingeniero que suba un diagrama al aula virtual para que ustedes puedan descargarlo. ¿Sí? sí. Que Bueno. sería bueno que si lo hacen, lo voy a hacer, lo voy a llamar ahora, para que lo suba cuanto antes a ustedes, así ustedes lo pueden bajar. Sería bueno que lo bajen y si es posible lo impriman, para que a medida que uno vaya hablando, ustedes puedan ir metiendo su lápiz en su impresión, si es que tienen la posibilidad de imprimirlo. ¿Está? Voy a detener la grabación. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Algo que quieran evacuar rápidamente? Como ven, la segunda parte, además de la herramienta que le da la formulación matemática de la termodinámica, la segunda parte también es bastante práctica en cosas que ustedes en su vida profesional se van a encontrar, ¿no? Es decir, esto, evaluación de propiedades, manejo de ecuaciones de estado, y siempre está bueno que se apoyen en la matemática como un instrumento para ayudarlos a ustedes a resolver problemas, ¿no? El método de reducción de derivadas aplicado, combinado con esto, da una herramienta muy, pero muy poderosa al ingeniero para plantearse distintas situaciones en las cuales se pueden encontrar en su vida profesional. Nada más, dejamos aquí y nos vemos mañana. Muy bien. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Muy buenas noches, profesores. Hasta mañana. Buenas noches, profe. Hasta mañana.